Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. En este cuarto día de las 24ª Jornadas de Estudios Calagurritanos tenemos el enorme placer de contar con Ana Jesús Mateos Gil, buena amiga de la asociación y colaboradora habitual. Si alguien no necesita presentación aquí, es Ana Jesús. Ella siempre se define como zaragozana de nacimiento y calagurritana por vocación. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, fue becaria del plan de formación del personal investigador del Instituto de Estudios Riojanos, del que también es investigadora agregada. Sus primeros trabajos de investigación se centraron en la arquitectura de Calahorra, plasmándose en su tesis de licenciatura en 1989 sobre la iglesia de Santiago el Real de Calahorra, y en su tesis doctoral en 1997 sobre la arquitectura barroca en Calahorra de 1600 a 1800, ambos dos editados por el Instituto de Estudios Riojanos. Su actividad profesional se desarrolla en el ámbito de La Rioja y mantiene dos líneas de investigación definidas, dedicadas por un lado a la arquitectura barroca riojana y al patrimonio artístico de Calahorra. Y bueno, pues muestra de ello son los trabajos publicados en las revistas Berceo, Belezos y sobre todo en nuestra Calacóricos, en la que ha participado desde sus inicios en 1996. Ha participado también en campañas de inventarios artísticos del Ministerio de Cultura, en el Partido Judicial de la Almunia de Doña Godina, entre 1986 y 1987. También ha trabajado en el Diccionario Biográfico de la Academia de la Historia, así como en proyectos de restauración como el del Humilladero de Calahorra en 2001 o el del Trascoro de San Miguel de Alfaro en 2007. Y también ha colaborado con el Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico de la Consejería de Educación y Cultura de La Rioja, elaborando informes sobre algunos edificios como la Iglesia de San Andrés de Calahorra en 2018 y la Iglesia de San Adrián en Autol en 2019. Y bueno, pues no es necesario decir nada más. Ahora les dejamos con Ana Jesús Mateos, que nos ilustrará con su charla, que seguro que es muy interesante, sobre el retablo de San Pedro de la Catedral de Calahorra. Muy buenas tardes a todos. ¿Se oye bien, verdad? Vale. Muchas gracias por vuestra presencia aquí y, por supuesto, muchísimas gracias a los amigos de la historia de Calahorra por permitirme participar en esta nueva edición de las Jornadas de Estudios Calagurritanos, lo que me ha permitido, además, la excusa para exhumar, podría decir, un viejo tema, el de el retablo de San Pedro. Y digo un viejo tema porque esta charla, digamos que no es una cosa actual. Estaba prevista para hace 3 años. Exactamente, casualidades de la vida, para tal día como hoy, 16 de marzo de 2020. Y llegó el confinamiento. Bueno, pues cuando acudí a mi ordenador, que es una maravilla, a buscar la presentación que entonces había preparado, me encontré con otra de las casualidades de la vida. Y es que la última modificación en esa presentación estaba fechada en un día emblemático, el 3 de marzo, el Día de los Santos. Son 2 casualidades y yo no creo en las casualidades. Así que decidí que no le iba a tocar ni un solo pelo a esa presentación, es lo que vais a ver esta tarde, para ser fiel a mí misma y para demostrarme y recordarme que aunque la vida a veces abre paréntesis y nos deja un poco en suspenso, siempre se las ingenia para seguir adelante y abrirse paso. Así que voy a comenzar, si consigo averiguar cómo funciona esto. No sé, al final, Paco, corazón. Soy tan torpe que no. Es que no avanza página. No avanza página. ¿Ves? Hay que recurrir al... No creo. Bueno, mientras el equipo técnico habitual, mi marido, lo apaña. Flecha adelante, flecha. Pero si hace un momento no funcionaba la flecha. Bueno, pues ahora funciona. Gracias, corazón. Bueno, empezaremos por una declaración de objetivos. Me he propuesto para los próximos minutos, lo primero, situar la capilla de San Pedro en el espacio y en el tiempo. Después, ver el retablo con todo el detalle que podamos, pero ya os aviso que vamos a ir a toda velocidad. Para después relacionarlo con la escultura del momento. Tenemos que buscar similitudes para poder contextualizarlo y valorarlo en su justa medida, y también para avanzar una datación y una autoría.
un trabajo en el que ya os puedo adelantar que he fracasado estrepitosamente. Y terminaremos descubriendo el mensaje que nos está transmitiendo este retablo. Bien, para situar la capilla os he traído una imagen de la planta de la catedral. Es la que hizo Juan Esteban Amellugo, es la del plan director de la catedral, y ahí podéis ver lo que es ahora. Y me viene de maravilla para decir que a principios del siglo XVI, que es cuando comienza nuestra historia, nada de esto existía. Había un templo anterior, supuestamente románico, de entre los siglos XI y XIII, y que precisamente por su gran antigüedad el Cabildo decidió renovar. Y decidió renovarlo comenzando, como solía ocurrir, por la cabecera. Una cabecera que estaría, una capilla mayor que estaría situada aquí y de la que no ha quedado nada. Una capilla que se construyó hacia 1485 y que quedó entre la de los Santos Mártires, que estaba situada aquí. Se ve bien el cursor, ¿verdad? Sí. Entre la de los Santos Mártires, que ocupaba este espacio, y la de San Sebastián, que ocuparía este otro. A partir de 1503 y hasta 1508 se construyó el crucero de la iglesia en este tramo del que conservamos los muros y la parte inferior de los soportes, porque luego fue peraltado y las bóvedas son posteriores, son de mediados del siglo XVI. Y a partir de 1518 hasta 1532 abordó la construcción del cuerpo de naves, que este sí que es el que conservamos íntegramente. Eso sí, hasta esta línea. La parte de los pies, la entrada y estas dos capillas son posteriores. Un cuerpo de naves de 3 tramos, 1, 2 y 3, de 3 naves, 1, 2 y 3, con capillas a ambos lados entre los contrafuertes. Os podéis imaginar que una empresa de este tipo no es precisamente barata. Hacían falta unos medios especiales de financiación y entre ellos estaba la venta de capillas. El Cabildo vendió 3 de estas capillas que fueron adquiridas por 3 miembros prominentes del Cabildo. En 1520, Pedro Jiménez de Cornago, arcediano de Berberiego, adquirió la capilla de la Visitación, donde fue enterrado. Entre 1520 y 1523, Pedro Hernández de Valladolid, arcediano de Vizcaya, compró la de Santa Ana. Y el 9 de enero de 1524, Pedro Martínez de la Canal compró la capilla de San Pedro. Las 3 ventas se hicieron con las mismas condiciones. El precio fue de 220 ducados, que para la época era una cantidad considerable, y el comprador se reservaba una serie de derechos. El de poner una reja para cerrar el espacio, colocar un retablo en su capilla, enterrarse él, sus familiares y descendientes en esa capilla colocando una tumba monumental y también fundar una capellanía con la cual asegurar el mantenimiento de la capilla y del culto divino en ella. Bueno, ¿verdad que todos habéis bajado alguna vez y conocéis la capilla de San Pedro? Está cerrada con una reja, tiene un precioso retablo, tenemos documentos que acreditan que hubo enterramientos en ella y lo de la capellanía, pues no hay documentación, pero no hubiera sido nada extraño que realmente Pedro Martínez de la Canal llegara a fundar una capellanía y que el primer capellán, el primer poseedor de esa capellanía fuera un canónigo catedralicio, que casualidades de la vida, se llamó Pedro de la Canal y que está documentado hasta 1565. Bueno, preámbulos aparte, vamos a empezar a ver el retablo. Y lo primero, 2 advertencias. Primera, vais a ver, sí, hay bastante diferencia. La imagen que veis a la izquierda es una fotografía, aquí pierde, la verdad, pero es una fotografía maravillosa, de una calidad extraordinaria, un color dorado precioso, está muy bien encuadrada. Esa es de Luis Argaiz. Al otro lado veis otra peor encuadrada, de peor calidad, con un color más claro. Esas son mías. Sigo mejorando, sigo aprendiendo, pero al lado de Luis, pues creo que en la vida voy a pasar de un aprendiz de primer año. Y además, entre unas y otras hubo un cambio de iluminación. Si os fijáis en la de la izquierda, veréis las bombillas detrás de las columnas. Esa iluminación con una luz cálida potenciaba una de las cualidades del alabastro, material en el que está construido este retablo, y es que es una piedra traslúcida que deja pasar la luz. En cambio, la iluminación que veis en la imagen de la derecha es una luz de LED más fría
y está situada enfrente. Es una imagen, es una iluminación frontal que potencia otra de las cualidades del alabastro, y es que bien pulido y bien terminado parece mármol, una cualidad por la que fue muy apreciado en su momento. Segunda advertencia, vamos a ir viendo el retablo y me temo que por cuestión de tiempo, si no queremos que nos den las uvas, lo vamos a ver muy deprisa. Vais a ver muchísimas imágenes, esto va a ser casi un bombardeo, con lo cual, sabiendo que no os va a dar tiempo de apreciarlo en su justa medida, porque es un retablo magnífico, lo que hemos hecho ha sido colgar un enlace a esta presentación en la página de Amigos de la Historia. Si no está hoy, estará mañana. Rosa me aseguró que la colgaría, con lo cual podéis entrar en la página de los Amigos de la Historia, podéis pinchar el enlace y lo podéis ver tranquilamente en casa, ampliando las imágenes y disfrutando de ellas todo el tiempo que queráis. Bueno, a partir de aquí, vamos a entrar ya en materia, que me voy por las ramas. Vamos a describir este retablo. Y cuando hablamos de un retablo, os recuerdo que todas las divisiones horizontales se llaman pisos, todas las divisiones verticales se llaman calles, y el cruce de un piso y una calle, ese rectangulito, se llama casa. Vale, tomando esto como premisa, nos encontramos con un retablo que tiene un piso inferior o sotabanco, que está interrumpido por la mesa del altar y que se estructura en forma de un panel decorativo flanqueado por pilastras. Hasta ahí es muy sencillo. Subimos de piso. No te muevas. Subimos de piso y llegamos al banco. Y nos encontramos un banco de 5 calles, 1, 2, 3, 4, 5, divididas por pilastras de muy escaso resalte, que soportan una estructura arquitectónica poco volada, que tiene en cada casa una hornacina avenerada, porque termina con una avenera, con la charnela, que es esa especie de bisagra que tienen las conchas. La charnela está colocada hacia abajo y en cada una de estas hornacinas hay una imagen de bulto redondo, una escultura exenta. Delante de las pilastras se han colocado unas columnas abalaustradas que sirven como peana o asiento a una pequeña escultura también de bulto redondo. Todas estas imágenes están identificadas por medio de una cartela en la que viene el nombre del santo. El escultor fue muy amable. Subimos de piso y aquí nos vamos a encontrar con un cuerpo principal o un piso principal que ya no tiene 5 calles, tiene 3. 1, 2 y 3. Tampoco está sostenido por pilastras, sino por columnas abalaustradas. Otra novedad, que para soportar precisamente esa estructura tiene detrás una pilastra, que como está detrás la llamamos retropilastra, y está soportando una parte arquitectónica que, fijaros, el vuelo y la potencia que tienen estas cornisas. Son muy adelantadas hacia el espectador porque las columnas están muy adelantadas respecto al plano de fondo del retablo. En cada casa, de nuevo, tenemos una hornacina venerada con una imagen de bulto redondo. Hasta ahí la estructura es muy sencilla. Subimos a la parte de arriba, el piso superior, que se llama ático, qué novedad. Y aquí nos encontramos algunas curiosidades y algunas diferencias. La primera, está a 2 alturas diferentes, ¿verdad? Tiene 3 calles, sí, pero la casa principal, la casa central, está más alta que las casas laterales. La estructura arquitectónica es diferente. Aquí tenemos parejas de pilastras y aquí lo que tenemos son unos aletones cóncavos. Y además hay un espacio entre la casa principal y las laterales. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Pues que en realidad ese ático solo tiene una calle, que es la central, y que lo que hay a los 2 lados son remates decorativos generados por la prolongación de las naves laterales en el espacio del ático. A la altura del ático también más novedades. Si hasta ahora teníamos en todas partes hornacinas aveneradas con una imagen de bulto redondo, aquí en la casa principal nos encontramos una casa adintelada, es decir, con una terminación plana, con casetones, ¿vale? Y además tampoco hay una escultura, hay un relieve, hay una escena, un relieve. Pero
En cambio, estos remates decorativos de los dos lados retoman la estructura de los pisos inferiores. Y aquí nos encontramos hornacinas aveneradas, pero ojo, con la charnela está arriba. Tienen menos fondo las hornacinas. Y sí, vuelven a coger esculturas de bulto redondo. Y ya en la parte de arriba, culminando el retablo y ocupando el vértice de ese arco apuntado de la estructura de la capilla, nos encontramos la típica representación del Calvario que suele terminar todos los retablos. Bueno, vamos a ir viendo ahora el retablo, porque es un retablo que, a ver, por favor, vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Podéis levantar la mano todos los que conocéis el retablo? ¿Solo? Venga, ¿verdad que lo habéis visto muchas veces? Bueno, pues la verdad es que visto desde la nave, con una visión sesgada y a través de la reja, no se aprecia todo lo que hay realmente ahí detrás. Porque no solamente estamos hablando de imágenes, estamos hablando de que toda la arquitectura, lo que los historiadores del arte, cuando nos ponemos estupendos, llamamos la amazonería, la estructura arquitectónica del retablo, está completamente recubierta de decoración, está recubierta de grutescos. Una decoración muy pequeña, muy menuda, muy movida, en la que se unen todo tipo de elementos, desde objetos como una lanza o un escudo, animales, aves, delfines. Aparecen seres mitológicos como sirenas, esfinges o faunos, aparecen guirnaldas de frutos, flores, todo eso unido por medio de tallos vegetales o de cintas. Unas composiciones que siempre son muy movidas, que ocupan todo el espacio disponible y que no tienen proporción entre sí, de manera que una flor puede ser incluso más grande que una persona, ya lo iremos viendo. Y esto es lo que normalmente no se puede ver y lo que ahora vais a descubrir con ayuda de estas magníficas fotografías de Luis. En cada imagen vais a ver un trocito del retablo, un croquis del retablo que está marcado en naranja la parte a la que corresponde lo que tenéis en pantalla y también grabados de la época en los que veréis imágenes similares. Porque estos grutescos se pusieron de moda en el siglo XV, sobre todo a partir del descubrimiento, hacia 1480, de la Domus Aurea, el Palacio de Nerón, por supuesto en los foros de la antigua Roma. Unos palacios que, claro, habían quedado poco menos que asotanados, eran subterráneos, los llamaban grutas, y de ahí el nombre de grutescos. Y se pusieron de moda y tuvieron una amplísima difusión gracias a uno de los mayores inventos de la época, la imprenta. Los dibujantes, los artistas crearon composiciones propias y también hicieron grabados de composiciones de los grandes artistas como Rafael o Filippino Lippi. Y gracias a esos grabados se difundieron con gran rapidez y por toda Europa estos motivos decorativos. Bueno, pues aquí tenemos la parte izquierda del sotabanco y aquí vais a tener que hacer un acto de fe, me temo. Bueno, aquí hay una lanza, dos lanzas cruzadas, creo que lo veréis mejor en los grabados, sí se ve mejor. Hay lanzas, escudos, corazas, eso en los dos pilares de los extremos. En el centro lo que aparece es un ángel, y esta parte está como perdida. El alabastro tiene un defecto y es que absorbe la humedad y cuando ya está saturado de agua se disgrega, se deshace. Con lo cual, esta zona que es la más baja, evidentemente es la que en peor estado se encuentra. Al otro lado nos encontramos con motivos decorativos como, si esto se ve mejor, estos están en mejor estado, veis aquí cráneos de carnero con guirnaldas entre ellos, parejas de esfinges en la parte inferior, flanqueando un candelabro. Los dos paneles de los extremos son iguales. Y encima hay un ave. Son motivos que se repetían en los grabados de la época en altares paganos. Y recordad que estamos junto al altar cristiano. O sea que hay un paralelismo muy claro. Aquí podéis ver perfectamente los mismos cráneos con las guirnaldas y las parejas de esfinges.
las imágenes del banco, las 5 imágenes exentas de las 5 casas en las hornacinas, de izquierda a derecha, San Miguel, San Esteban, la Natividad de Jesús, San Lorenzo y San Vicente Mártir. Unas imágenes de una calidad extraordinaria, de una delicadeza magnífica, sobre todo el rostro de la Virgen. Es un rostro de una belleza y de una serenidad y de una dulzura impresionante, en el que me interesa que os fijéis en varias cosas. Primero, son composiciones equilibradas. Vale, están todos sentaditos y todos muy quietecitos, salvo la Virgen. Bueno, claro, está en perfecta adoración hacia el niño, y San Miguel, que, como debe ser, está matando al demonio. Pero los 3 diáconos están sentados, pero no es una posición frontal y rígida, ¿no? Tienen actitudes naturales. San Esteban parece que está mirando al cielo, y entre San Lorenzo y San Vicente pues hay un cierto diálogo. Por otro lado, son rostros idealizados. Vamos a ver un detalle. No nos da tiempo de verlo. Ya empezamos. No nos da tiempo de verlos todos, pero vamos a ver si consigo... Venga, bonito. No tú comas. Verlos bien. Son rostros muy idealizados, de una belleza clásica, de unos cabellos trabajados. Este es el que más movimiento tiene, los otros son simplemente como líneas paralelas, la forma de trabajarlo, pero fijaros, sí que se ve, sí, en los detalles decorativos del peto de San Miguel, que está completamente labrado. El broche con el que se sujeta la capa es una cabecita de ángel, la rodillera es una cabeza de león. Creo que esta pieza se llaman grebas, ¿no? Los protectores de las piernas también están decorados, al igual que los de los brazos. Y fijaos en los detalles de esta camisa, que salen los pliegues abullonados. La imagen, dentro de que es la más movida, porque es una escena violenta, aquí no hay violencia, es una escena serena, el movimiento es equilibrado, es tranquilo. Y bueno, la imagen del demonio, pues ¿qué queréis que os diga? Es un monstruo. Si llegáis a verlo bien, la pierna está cubierta de vello, el rostro es grotesco y se encuentra en muy mal estado. Siempre se ha dicho que, porque claro, como es el demonio, los fieles, pues a ver cuándo te vas a ver en otra de darle un golpecito al demonio, pues se cebaban con él, y que esa es la razón por la que se encuentra en este relativo mal estado. Las columnas que se encuentran delante de las pilastras son abalaustradas. En ese momento, en el siglo XVI, se llamaban columnas monstruosas, porque no respondían a un orden clásico, estaban hechas con trozos de cosas superpuestas. Y si os fijáis, la parte de abajo son fustes de columnas, pero es que luego aquí hay lo que llamamos una mazorca vegetal. Y esto, pues, yo aquí veo un jarrón, aquí veo una especie de frutero, y a mí nadie me quita de la cabeza que esto es un cáliz, con unas asitas laterales. Y estas he puesto 3 solamente, son iguales 2 a 2, y estas son las que sirven de apoyo a estas imágenes. De izquierda a derecha, San Vicente Ferrer, Santa Cecilia, Santa María Magdalena, Santa Lucía, Santa Catalina y San Buenaventura. Imágenes todas frontales, pero vuelvo a decir lo mismo, no hay una rigidez, no hay una imagen embarada, ¿no? Lo que hace el escultor es romper esa frontalidad con lo que llamamos el contraposto, con el pequeño recurso de elevar una pierna o flexionarla. De esta manera todo el peso del cuerpo recae sobre la otra pierna y se crea una ligera línea curva que anima la figura. Por lo demás, vamos a poner una solamente, si se deja, que no quiere, para que podáis ver la calidad también de nuevo de estas imágenes, este fino cabezón de la camisa que lleva Santa María Magdalena por debajo de esta saya de escote recto y atada con un ceñidor, que además, como era moda en la época, es un lazo, pero solo tiene una lazada, la otra está suelta. Ahora entendéis por qué os he dicho que está la presentación colgada en Internet, ¿verdad? Porque es que no se puede ver. Y empezamos ya con lo que es la mazonería. Mazonería que vais a seguir haciendo acto de fe cuando os diga que, bueno, aquí lo que hay es un continuo
roleo vegetal, una rama vegetal prácticamente continua, que comienza aquí y acabará en el otro extremo del retablo, y en la que se van a unir pues un putti o niño que lleva una banderita, aquí hay otro que parece que está bailando, por aquí sale una cabeza de una cornucopia, de un cuerno de la abundancia, aquí tenemos un fauno o un sátiro, aquí tenemos otro. Flores, fijaos el tamaño, qué tamaño de flor. Aquí aparecen dos pájaros flanqueando un candelabro y esto, bueno, vais a tener que creerme, lo llamamos delfín. Y como veis, aparece en un grabado de la época, en un libro. Continuamos la segunda casa del banco y aquí lo que vamos a ver son pájaros, unos grandes pájaros, el mismo roleo vegetal que continúa y continúa abriéndose paso entre antorchas, lanzas, cabezas humanas. Este bicho de aquí, yo no me atrevo a definirlo, no sé lo que es, parece un pájaro al que le han estirado el cuello, pero es un ser, casi diría que monstruoso. Los pájaros de abajo son una auténtica belleza. Más aves por aquí con candelabros. Como veis, los motivos se repiten, las cornucopias, los cuernos de la abundancia. Aquí hay una especie como de sirena, pero es una sirena un poco grotesca también. Unos putti haciendo sonar unas trompas, como anunciando algo. Curiosamente están encima de la escena de la Natividad, o sea que ya sabemos lo que están anunciando. Aquí tenemos a lo que llamamos un salvaje, es un ser con una especie de corona de plumas. Más roleos vegetales, unos tondos o medallones con bustos, que como veis se repetían también muchas veces en los frontispicios de los libros. Aquí tenemos un pequeño putti alado que parece estar vertiendo un líquido en una copa. Y ya en el otro extremo vais a permitirme que os llame la atención sobre esta pareja de pájaros. No sé si son cisnes o qué. La verdad es que son maravillosos. Están sujetando los extremos de una cartela. Subimos de piso y nos vamos al cuerpo principal. Y aquí nos encontramos de nuevo columnas abalaustradas, como veis, hechas de trocitos de cosas o de una superposición de vasos. Y aquí ya podemos ver diferencias. Recordad que en el piso inferior hemos visto solamente unas pequeñas pilastras, pero que la estructura arquitectónica no avanzaba, que no había columnas soportando precisamente esta estructura. Y vamos a verlo ahora con mayor detenimiento. Aquí estas tres imágenes, las tres hornacinas también tienen una inscripción, pero la inscripción es diferente. Cuando se hizo la restauración del retablo, se solicitó un informe al CSIC y el informe está firmado por Victoria Spotormo y ella es la que tradujo esta inscripción y dice que lo que se debe leer corrida, no está haciendo referencia solamente cada una a la imagen que tiene encima, sino que hay que leerla corrida y que dice: esto dijo Jesús rectamente, antes de morir habían visto la gloria de Dios. Quedaros con esta idea que luego la retomaremos. Y podéis ver aquí las tres imágenes. Hay diferencias con las del piso inferior. Para empezar, hay más movimiento. Hay que reconocer que el pobre San Juan no tiene mucho que agradecerle a Dios, es de una calidad inferior, vamos a dejarlo así. El pobrecito parece una figura un poco forzada, un poco amanorada, pero las otras dos son soberbias. Vamos a ver a Santiago para ver las diferencias que hay con las imágenes del piso inferior. Habíamos dicho que las de abajo eran bellezas idealizadas. Aquí hay un rostro muchísimo más personal, mucho más natural, más realista. Si en el piso inferior los cabellos estaban trabajados como líneas paralelas, aquí vemos bucles y surcos. Sobre todo esa barba. Vemos la boca entreabierta, una boca abierta siempre va a dar idea de mayor expresividad. Y vamos a ver movimiento. Ya no es un simple contrapuesto. Santiago se está moviendo, está andando, es peregrino. Y por eso está en movimiento. Si nos fijamos ahora en la calidad del detalle,
Ahora podéis ver perfectamente los dientes de San Pedro, la barba rizada. Y fijaos en la capa pluvial que viste. Está bordada al resalte, como era propio de las capas más ricas de la época. Unos bordados que se ven, bueno, yo aquí sí que lo veo, una hornacina, perfectamente una hornacina en arco de medio punto, y es la imagen de Santa Bárbara, porque lleva la torre en la mano. En este lado, Santa Justa o Santa Rufina parece que lleva una vasija cerámica. La trabilla que une la capa pluvial es una cabeza de querubín. Y si os fijáis en la mano de San Pedro, el guante está enjollado. Tiene joyas cosidas o está también bordado al resalte con una especie de guata que ponían para que resaltara precisamente determinadas partes de las imágenes. Y ya, si nos bajamos un poquito aquí, fijaos en esta cenefa que da la apariencia, o yo estoy loca, de que estos son perlas. Son unos detalles que, bueno, nos están dando idea de una calidad y de una magnificencia extraordinaria. No en vano, San Pedro sí es un santo, pero aquí está revestido de pontifical, es el Papa de Roma, con la triple tiara. Y si nos fijamos ahora en la masonería, si abajo el friso era más o menos corrido, aquí nos encontramos composiciones cortadas, composiciones cerradas. Además, con unas ramas vegetales mucho más pausadas. La composición no es tan abigarrada, están más sueltos los motivos, y vamos a ver también elementos diferentes. Por ejemplo, bueno, este es el más similar al piso inferior y nos encontramos una vasija, casi se ve mejor aquí, una vasija, un vaso, entre roleos vegetales. Pero fijaros en este señor que hay aquí. Lo podéis ver en el grabado de debajo. Es un ser metamórfico. Tiene brazos, pero las piernas se convierten en ramas vegetales que acaban en espirales. Son unos seres, pues, y ya no son híbridos, ya no es que se compongan de trozos, no, es que se transforman. Son más avanzados. Y en los capiteles encontramos, bueno, pues en este unos cuernos, pero fijaros en este, no se ve demasiado bien, pero aquí lo vais a ver, son esfinges de cabeza de león, no como la esfinge de Keops que tiene la cabeza humana, no son cabezas de león, son seres mitológicos. Y nos encontraremos también putis alados, pero podemos decir que no son angelitos. Fijaos que no tienen brazos, los brazos se han transformado en alas. Las piernas se transforman en tallos vegetales y en espirales. Son seres híbridos, metamórficos, llamarlos transformadores, más bien transformados en su materialidad. Y en el friso nos encontramos, iba a decir dos sirenas, pero no, son hombre y mujer, sirena y tritón. Las colas de pez se van a convertir en dos ramas vegetales y en los extremos, yo aquí, permitidme, yo veo un dragón. No sé qué veis vosotros, yo veo un dragón. Igual veo monstruos, nunca mejor dicho, ¿no? ¡Ay, demonios! No. Ay. Soy torpe hasta decir basta. No, estaba por delante. A ver, ¿qué es? Esta. Bueno, estábamos con la sirena y el tritón. Y dejo de zancochar porque lo voy a estropear más. Seguimos avanzando y fijaros en los capiteles. Aquí lo que se ven, intuís, más bien los intuís, nos ponemos estupendos, prótomos humanos. Son torsos humanos alados. Ya os digo, nos ponemos estupendos los historiadores del arte y los llamamos prótomos, pero nos podemos entender más fácil. De nuevo nos encontramos los putis aquí abajo con guirnaldas y guirnaldas de frutos que son muy abundantes. Y aquí un motivo que se repite mucho en las composiciones de grutescos, que son los llamados esclavos. Son dos seres de piernas convertidas de nuevo, metamorfoseadas en ramas vegetales. Están siempre atados con las manos a la espalda y unidos por la espalda. Siempre en un eje vertical, lo podéis ver en los grabados superiores, con un eje vertical marcado pues, por una fuente, por un roleo, por una rama, por una cinta, por un mascarón o por lo que sea, pero siempre van en pareja y los llamamos esclavos.
Subimos al piso superior y aquí es donde sí que podéis intuir, sí, se ve, además se llega a ver que entre lo que es la casa del ático y lo que es el remate decorativo hay una pieza que es una rama vegetal, es un aletón. Esto es lo que nos va a demostrar también que realmente el ático solo tiene una casa y que lo de los laterales, digamos que es un ático de segunda categoría, de segunda clase. Si nos fijamos ya en la escena de la transfiguración, vemos ahí a Jesús en una especie de mandorla de fuego, pero claro, si nos vamos a la escena bíblica, nos dice que Jesús se transfiguró y que estaba vestido con unas vestiduras blancas en un halo de luz. ¿Cómo se puede tallar la luz? Pues en forma de fuego. Es la única forma que tiene el escultor de plasmarlo de alguna manera. Y el texto bíblico nos dice que Jesús entabló una conversación con dos profetas, con Moisés y con Elías. Yo pienso que Moisés es el del turbante, pero por aquello de que llevaba un libro y pensé en las tablas de la ley, pero lo cierto es que el otro personaje lleva una filactería que nos podría, bueno, salvando las distancias también, hacer el papel de las tablas de la ley. Pero si vamos a ese texto bíblico, nos dice que sí, Jesús entabló la conversación con Moisés y con Elías, pero había 3 apóstoles en esa escena. 3 apóstoles que fueron testigos de la gloria de Dios. ¿Verdad que os he dicho que recordarais una frase que había en unas cartelas que Jesús dijo que no morirían sin haber visto la gloria de Dios? ¿Quién eran los apóstoles que asistieron a la transfiguración? Las 3 imágenes que están en el cuerpo inferior: Santiago, San Pedro y San Juan. De una manera muy moderna, casi prebarroca, el escultor lo que ha hecho ha sido, de alguna forma, partir la escena en 2 pisos. Ha colocado el plano divino en la parte elevada y el plano humano en la parte inferior. Pero en vez de poner a los apóstoles asombrados presenciando la escena, los ha puesto con su iconografía más habitual para que fueran más fácilmente reconocibles. En los 2 extremos de los detalles decorativos, las 2 casas o remates decorativos, nos encontramos con las imágenes de San Pedro y San Pablo. Estamos acostumbrados a ver a San Pedro con la barba recortada, no con estas casi guedejas que tiene aquí. Pero lo que me interesa es que os fijéis en la composición de las figuras. Igual que os he dicho, Santiago se mueve, igual que os he dicho, las figuras del banco, hay un contraposto que evita que sean frontales. Aquí vamos a hablar de algo más que un contraposto. Fijaos que es que esa flexión de la pierna va acompañada de un movimiento de la cabeza, de manera que el movimiento es mucho mayor, que sube, digamos, hay una línea que sube por la pierna, gira hacia el cuerpo y va a subir a la cabeza. Aquí también se ve, sube por la pierna, sube al hombro y va hacia la cabeza. Y es una curva mucho más acusada. A esto lo vamos a llamar, vamos a seguir volviendo a ponernos estupendos, una línea serpentinata. Es una forma de representar el movimiento, pero mucho más acusado que el contraposto que hemos visto en el piso inferior. Y además, si os fijáis en los rostros, si es que se puede, sí que se puede ver, vuelve a haber unas bocas entreabiertas, líneas de expresión, arrugas, rostros naturales. Es decir, que estas imágenes tienen más en común con las del cuerpo principal que con las del banco. Se me ha olvidado comentar los grutescos del ático. Aquí sí que se pueden ver, no hay más que trofeos militares, o sea, cascos, corazas, armas, y también guirnaldas de frutos. Estas pequeñas imágenes están colocadas sobre las columnas del cuerpo inferior. 4 putis, pero que vistos en conjunto parecen representaciones de Hércules. ¿Y por qué digo esto? Bueno, todos sabéis que Hércules era hijo de Zeus y de una mujer, de una mortal, y que la esposa de Zeus era rabiosa por la infidelidad de su marido, envió a la serpiente Pitón a matar a ese niño en la cuna. Pero Hércules, provisto de una fuerza sobrehumana, estranguló a la serpiente y pudo sobrevivir. El atributo de Hércules siempre ha sido la maza, y aquí tenemos a un niño con la serpiente y la maza. Si extendemos esta iconografía de Hércules al resto de las imágenes, nos encontraremos con un niño que tiene
un pájaro en la mano, es una especie de pajarillo, y Hércules en su sexto trabajo tuvo que espantar a las aves de Estínfalo. Y en el 10º trabajo, Hércules colocó las columnas de Hércules, una a cada lado del estrecho de Gibraltar, cuando se abrió paso hacia Tartesos para robar el ganado de Geriontes. Con lo cual, podemos encajar estas 4 imágenes como representaciones de Hércules. Y ya en el vértice superior del retablo nos encontramos un calvario que de nuevo, si os fijáis sobre todo en la figura de María, vamos a ver la misma línea casi serpentinata y unos detalles decorativos y compositivos que la van a acercar más a las imágenes del cuerpo que a las del banco. Bueno, y ahora que ya lo hemos visto todo, vamos a dejar esto de fondo, vamos a hacer la segunda parte de la encuesta. ¿Podéis levantar la mano los que acabáis de ver el retablo de otra manera? Todos. Vale, entonces he conseguido mi objetivo. Bueno, ahora es el momento de empezar a hacernos preguntas, que ya va siendo hora. Y lo primero, el material. ¿Alabastro? Pues sí, alabastro. El alabastro es una piedra, los escultores dicen que es una piedra blanda, yo digo que es una piedra. Que sea blanda, no conozco una piedra blanda. Lo que pasa es que es más fácil de tallar que otras y por eso la llaman blanda. Se presenta en la naturaleza en forma de grandes bolos, que ya veis cómo son, y que ha sido un material extraordinariamente apreciado, sobre todo en escultura funeraria. ¿Por qué? Pues porque, ya os he comentado, una vez tallado y pulido parece mármol. Y cuando en el siglo XVI, o en realidad en el siglo XV, se ponen de moda los sepulcros de alabastro en un país, los sepulcros de mármol en un país donde no hay mármol, pues recurrimos a un sucedáneo, el alabastro. Pero claro, eso sirve para escultura. Para un retablo el trabajo es diferente. Para un retablo lo que se hace es tallarlo en placas. Se cortan placas, evidentemente ahora se hace por medios mecánicos, y se va confeccionando, digamos como si fuera un Tetris, un puzzle, las distintas piezas que luego se montan en un muro de cierre. Es decir, que no es una estructura autoportante como los retablos de madera, no se sostiene por sí sola, necesita un muro al que adosarse. Y ese muro, es más, se va levantando y se va construyendo conforme se van montando las placas del retablo. Eso sí, las imágenes sí son de una pieza, sí son exentas y sí son, digamos, autoportantes. ¿Cuál es el primer problema que nos encontramos aquí? Pues que no hay retablos de alabastro en Castilla. Son muy raros, prácticamente inexistentes. En Castilla el alabastro se utilizaba pues, para figuritas devocionales, que tenían un gran éxito, y para escultura funeraria, pero no había una tradición de retablos de alabastro como sí la había en Aragón. Esa tradición se inaugura hacia 1430 con el retablo mayor del Aseo de Zaragoza y continúa con diversos retablos. Las casas de la Diputación del Reino, la capilla arzobispal, los conventos de los agustinos y los dominicos, la Basílica del Pilar, y si ya extendemos las fronteras y nos vamos de Zaragoza capital, pero siempre manteniéndonos en el Reino de Aragón, nos vamos a encontrar que en Huesca, la Catedral de Huesca, el Castillo de Monte Aragón, la Catedral de Barbastro y extendiéndonos un poco hacia las provincias catalanas, el retablo de Poblet. Todo eso son retablos de alabastro. Una tradición en la que tenemos que enmarcar precisamente nuestro retablo de San Pedro. Esto ya nos está diciendo un poquito pues que la fuente de inspiración no está en Castilla, no está en Burgos, que era uno de los focos principales artísticos de la época, sino que tenemos que desviar la mirada hacia Aragón en general y hacia Zaragoza en particular. En cuanto a la tipología, os he traído modelos castellanos y modelos aragoneses. Castellanos, Palencia, Ezcara y Cañas, un retablo en casillero, con el mismo número de calles en el banco que en el cuerpo. Normalmente articulados con columnas abalaustradas, pero simplemente columnas. Y en cada casa, generalmente, un relieve.
En cambio, es verdad, he hecho trampas. Os he traído un retablo aragonés, el más parecido que he encontrado al retablo de San Pedro. Por eso digo que he hecho trampas. Es el modelo que denominan en arco de triunfo, caracterizado por un banco de 5 calles, como tenemos aquí, un cuerpo de 3 calles, como tenemos aquí. La única diferencia es que, bueno, el retablo de San Pedro, pues al ser más bajito, pues el cuerpo principal de 3 calles, en vez de tener 2 pisos, como el de Zaragoza o el de Jaca, pues tiene un solo piso. Y fijaos precisamente también en la casa del ático. Es una sola casa y es adintelada, como en nuestro retablo de San Pedro. Y a los lados tiene detalles decorativos. Es decir, que ya no solo es el material lo que nos lleva hacia Aragón, es que también la tipología del retablo, lo que es la mazonería, nos lleva en la misma dirección. Un asunto al margen, policromía sí, policromía no. Los retablos de alabastro en ocasiones recibían policromía, pero el nuestro no. Tan solo hay pequeños detalles de color en los ojos para darle una mayor viveza y un mayor realismo. Fijaos que se han pintado los iris de esas 3 figuras y mirad la cara de María, ¿verdad? Que es una cara muy dulce y muy bella. Ya os he dicho que era realmente preciosa. Eso sí, el pequeño, iba a decir rubor de San Juan y el colorete que parece que le han dado a la Virgen en la nariz, pues yo creo que no es color, sino que hay que achacarlo al veteado de la piedra. Y vamos a empezar a buscar similitudes, vamos a comparar nuestra escultura con otra escultura de la época. Y evidentemente me he ido a Aragón, porque ya hemos visto que en Castilla pues no tengo mucho que hacer. Y aquí os he puesto unos ejemplos con el retablo del Pilar de Zaragoza, una obra de Damián Forment y una obra de alabastro. Las 2 imágenes de Santiago, evidentemente hay muchas diferencias, pero no me cabe la menor duda que el que hizo nuestro Santiago conocía el de Forment. Fijaos en la túnica, en cómo lleva colocado el sombrero, a la cantimplora, ahora no me sale cómo se llama, la calabaza. Eso sí, es cierto, el bordón está puesto al otro lado. Y lo que nos está demostrando la escultura del Pilar es que a nuestro Santiago le falta la mano y le falta el bordón que llevaría, porque además el de Zaragoza está quietecito, pero el nuestro está en movimiento. El nuestro es un Santiago peregrino con todas las letras. Y ahora fijaos en la Virgen. Hay muchísimas diferencias, pero quiero que os fijéis en un pequeño detalle. Es una tontería, pero a mí me dijo mucho, y es que, si os fijáis, se ve mejor en el retablo de San Pedro. El manto de la Virgen cae por el lado derecho, por su hombro derecho, y baja hasta el suelo para servir de cuna al niño. Yo os he dicho que es una tontería, pero no es habitual, más bien es bastante extraño. Y pasa lo mismo en el retablo del Pilar. El manto de la Virgen pasa por debajo de la pierna y se convierte en la cuna de su hijo. Es un pequeño detalle probablemente procedente de grabados flamencos, pero ya os he dicho que los grabados los llamaban hojas volanderas, para que os podáis hacer una idea de la rapidez con la que se transmitían y se repartían. Más similitudes, porque hasta ahora lo que he hecho ha sido buscar esculturas parecidas de los años 25. Vamos, si la compra de la capilla era de 1524, pues he buscado de la década de los años 20, sobre todo, para buscar esas similitudes. Siempre se ha dicho que el retablo de San Pedro era pues, de hacia 1524. Bueno, pues hay parecidos. Fijaos en las asitas de las columnas abalaustradas. Nuestro retablo es muy similar al de Tauste. O ya detalles más, no me atrevo a decir de compositivos, sino casi rayanos en la moda. El nudo que lleva el manto de San Juan, la forma de anudar, parece que le ha salido, que lleva ahí puesto pues no sé el qué, no sé, es que no sé cómo definirlo, pero le ha salido ahí un nudo, bueno, pues sujeta el manto de esa manera. Y fijaos en el velo, en ese sutil velo que cruza el pecho de la Virgen. Es el mismo en el retablo de San Pedro que en la Virgen del retablo de Tauste. Más similitudes y más de la misma época. No me cabe tampoco la menor duda que quien talló esas imágenes del banco del retablo de San Pedro conocía el retablo de Huesca. Es que son clavados.
Si os fijáis en San Lorenzo, que es el que está a la izquierda, bueno, evidentemente no es una copia en absoluto, es una reinterpretación del mismo modelo. Hasta los detalles del libro, esos nudos que lleva, no sé si los podéis ver, más o menos, esta especie de bolas que lleva la encuadernación, son los mismos que lleva el libro de nuestro San Lorenzo, exactamente igual. Y también San Vicente, la verdad es que aquí está leyendo, el nuestro pobrecito ha perdido las manos. Pues no sabemos qué pudo haber llevado en las manos, pero no me extrañaría nada que hubiera llevado el mismo libro abierto que lleva el el San Vicente de Huesca. Y también estos árboles, pues estos parecen una simplificación de los otros. Sí que es cierto que puede deberse esa simplificación a un grabado, a un dibujo, como medio de difusión de una imagen, pero también puede ser que hubiera conocido el artista, nuestro artista, hubiera conocido este retablo. Pero si empezamos a subir en el retablo de San Pedro, empezaremos a ver que las cosas ya no nos cuadran de fechas. Y fijaos en ese remate decorativo que podemos ver en esos extremos del ático del retablo de San Pedro, que son muy parecidos a este retablo de la Virgen de la Paz de Logroño, del maestro Anse. Los aletones cóncavos, ese guardapolvo potente que parece que está aplastando las imágenes. Pero fijaos en la fecha, 1545. Es además un tipo de composición, un pequeño detalle decorativo que se repite luego en muchas obras de Arnau de Bruselas, como el retablo de Genevilla o la sillería del coro de la Redonda de Logroño. Pero sigo diciendo, estamos ya en la década de 1540. Y si seguimos buscando similitudes, nos encontraremos con que hay precedentes o hay similares a estos entablamentos, a estas arquitecturas que avanzan poderosamente hacia el espectador. Sí, en la capilla de San Bernardo, en la SEO de Zaragoza. Fijaos en las fechas, estamos a mitad del siglo XVI, 1550. Y de ahí también encontramos capiteles con prótomos humanos, alados. Lo que pasa es que, vale, este retablo pues es de una calidad superior, la capilla de San Bernardo pues está vinculado a la familia real de Aragón, entonces no estamos hablando de peccata minuta. Hay cosas que evidentemente se buscaban los mejores artistas y el tiempo va llevando la evolución artística en determinada dirección. Pero aquí estamos encontrándonos los mismos motivos en los capiteles y el mismo tipo de construcción arquitectónica. Y lo mismo cabe decir en cuanto a las figuras, a esa línea serpentinata que hemos comentado. Fijaos aquí sobre todo en la posición de las manos. No me cabe la menor duda, son muy parecidas. Sí que se ve bien. Esos dedos armentosos que sujetan el libro, ese San Pedro, pues es que se parece muchísimo a la imagen de Moisés que está metiendo el dedo para guardar la página del libro que estaba leyendo. O el gesto de girar la muñeca, pues se ve muy parecido en este otro San Pablo. Es una obra de uno de los mismos talleres que trabajó en la capilla de San Bernardo, de Juan de Liceire, pero de nuevo estamos en fechas centrales del siglo XVI. ¿Qué es lo que estoy intentando transmitir? Pues que evidentemente hay cosas que no cuadran y que la hipótesis más lógica es pensar que este retablo se hizo en dos partes. Que la parte del banco es de hacia 1525-35 y que la parte superior, el cuerpo principal y el ático, es posterior, de hacia 1545-50. Recordad que la primera mención de este retablo es de 1554. Luego, las fechas no se encajan. Lo que no sabíamos es que fuera de dos etapas. ¿Y cómo explicamos estas dos etapas? Pues hay dos hipótesis. La primera sería que Pedro Martínez de la Canal, el comprador de la capilla, encargara el banco del retablo y que la parte superior la encargara el primer capellán, Pedro de la Canal, o, la segunda posibilidad, que fuera un encargo de Pedro de la Canal y que en ese retablo que encargó se reutilizara una pieza anterior.
Me estáis mirando todos como si estuviera diciendo aquí algo en chino. No, es que esto ocurría. Un encargo que, por lo que fuera, se venía abajo y se reutilizaba la pieza ya tallada. Eso ocurrió tan sencillamente en la Catedral de Barbastro. Se reutilizó un banco de alabastro en un retablo de madera en fechas posteriores. O sea que es una posibilidad que no se puede excluir. Ahora ya cuestiones de autoría. La datación ya me ha apartado de lo pensado, pero en cuanto a la autoría, aquí es cuando no me atrevo a dar un nombre. Las mayores similitudes se dan con el trabajo de Juan Pérez Vizcaíno y Juan de Liceire, que son los que trabajan a mediados del siglo XVI. Pero si retrasamos su ejecución, no podemos olvidarnos de que Damián Forment trabajó el retablo de Santo Domingo de la Calzada. Y la influencia, intensa influencia de la obra de Damián Forment que se aprecia en el retablo de San Pedro puede haber venido de allí. Porque es que Forment, además de ser un magnífico escultor, era un empresario formidable y supo organizar el taller de manera que funcionara como una empresa, perfectamente. Él era el director, era el empresario, la cabeza visible, tenía a su disposición una serie de oficiales expertos, cada uno en una faceta de la producción, el uno en las imágenes, el otro en la talla, el otro en la talla de la estructura arquitectónica, y con todo esto construía el taller. ¿Que había que hacer un retablo importante en otra ciudad? Bueno, pues no hay problema, desdoblo el taller, o creo otro, o lo traslado, no había ningún problema. Normalmente cuando se construía un retablo de alabastro, lo habitual era que el taller estuviera en la misma localidad donde se iba a montar. ¿Vale? Pudo haber ocurrido así. Se pudo haber trasladado o desdoblado un taller aragonés o zaragozano, desdoblarse en Calahorra, y aquí se contrata también mano de obra local, que la había escultores en la época en Calahorra, para que ayudaran en la elaboración del retablo. Esto pudo haber ocurrido, pero es un retablo pequeño. Y eso quiere decir que pudo haberse trabajado en cualquier otra localidad y traerse desmontado. Recordad que además son todo placas que se van montando sobre el muro de cierre. Se pudo haber traído perfectamente esas placas, se van montando y es una obra de un taller foráneo. ¿Cuál es la opción más posible? Pues yo me inclino por la del taller foráneo. No creo que fuera un taller local. Y os voy a dar una razón. Hay pequeños y grandes problemas de encaje. Si os fijáis en esta zona, veréis que el retablo, la estructura está cortada. Se ve malamente. A ver si soy capaz de ampliarlo. Pues no se deja. Ya me vais a perdonar, pero no se deja. Parece como si lo hubieran hecho en otro lugar y al llegar aquí descubren que las medidas que han tomado no son correctas, o que lo que ellos pensaban que era un arco de medio punto y por tanto más ancho es un arco apuntado que es más estrecho, y que hubieran tenido que cortar la estructura del retablo en los dos extremos, porque está cortado en los dos extremos. Esta horizontal está cortada y aquí tenía que haber un frontón y solo hay un lado del frontón, nos falta el segundo. Y también hay pequeños problemas de encaje en esta zona, que es la más cercana a los baquetones y a esta ménsula en la que apoyan la crucería de la capilla. Esa es la razón por la que yo, sinceramente, pienso que no se trabajó en Calahorra, sino que se trajo por piezas. Y ya para terminar, que ya voy más que justa de tiempo, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo este retablo. Porque siempre, como decía Pilar el otro día en la catedral, en una iglesia todo está por algo y todo nos está diciendo algo. Bueno, pues un retablo no es una excepción y siempre nos va a transmitir un mensaje. Y este retablo nos habla además dos idiomas. Nos está hablando un idioma profano y nos está hablando un idioma religioso. El profano a través de los grutescos, el religioso a través de las imágenes. Vamos a empezar por el mensaje profano. Es un diferente lenguaje, pero el mensaje es el mismo. Es la salvación humana, la redención del hombre. Esa es la idea fundamental. Entonces, en el sotabanco, recordad que es la parte inferior, es el lugar del sacrificio. Ahí está el altar. Pero recordad que al lado del altar había pequeños detalles que eran propios de los altares paganos.
el lugar de sacrificio donde se inmolaba, donde se los romanos abrían las entrañas de los animales para consultar los oráculos. Bueno, pues ese sacrificio cruento del altar pagano se traslada al sacrificio incruento del altar cristiano. Es el lugar donde se une lo divino y lo humano, donde Dios y el hombre pueden comunicarse. El lugar del sacrificio, pero está relacionado con la idea de triunfo. Recordad que había trofeos militares, que había armas y escudos y flechas. Todo eso es lo que nos está diciendo, nos está transmitiendo la idea de triunfo. ¿Pero el triunfo de qué? Pues en un contexto pagano hablaríamos del triunfo del amor, en un contexto cristianizado tendríamos que hablar del triunfo de la virtud sobre el vicio, del alma que se puede regenerar por medio de la virtud cristiana. Vamos a subir al primer piso, al banco, y aquí, si recordáis un poquito toda esa batiburrillo de imágenes que hemos visto tan deprisa, lo que tenemos es la representación del mundo terrenal. Esos roleos vegetales tan movidos no dejan de ser la representación de la naturaleza, de su fuerza generadora, en la que se une todo, en la que puede dar lugar al mal, que crea monstruos, donde viven las pasiones humanas. Había faunos y sátiros. Donde el mundo puede engañarnos, había una máscara. Donde el hombre está sujeto totalmente a su parte material. Donde las flores nos van a recordar que la felicidad es caduca, igual que la vida. Pero las flores están acompañadas muchas veces de guirnaldas de frutos. Esos frutos nos van a hablar de los bienes celestiales que pueden, escondidos, estar invitando al hombre a regenerarse, al alma a superarse a sí misma. Nos van a anunciar una vía por medio del ejercicio de la virtud, una virtud que se va a plasmar en esos medallones con bustos que había. Esos son los modelos a seguir, pero evidentemente en un contexto, en un lenguaje pagano. Eso es lo que tiene que hacer el alma para regenerarse. ¿Y dónde está el alma en este mundo material? Pues recordad que había pájaros. Los pájaros que vuelan siempre por esa capacidad de ascender al cielo van a ser representaciones del alma. Y esos pequeños putis alados van a ser también representación de esa alma. Si ascendemos al piso superior, nos vamos a encontrar que es el espacio donde esa alma se está regenerando, se está convirtiendo, está poco a poco intentando despojarse de su materialidad. De ahí que los seres antropomorfos, esos metamórficos, todavía no se ha desvinculado el alma de su parte terrena, pues esos seres todavía tienen las piernas, evidentemente, convertidas en ramas vegetales. El alma no es libre, recordad los esclavos que estaban atados con los brazos en la espalda. Y de todas formas, las guirnaldas y los frutos nos van a hablar de nuevo de esos bienes celestiales a los que ha de aspirar el alma, que ha de reconvertirse. Para eso tiene la ventaja de contar con guías de almas. La sirena y el tritón son guías de almas que los van a defender además de esos dragones que habían en los extremos que van a encarnar el mal. Y aquí las esfinges que aparecían en el capitel nos van a recordar las dificultades que opone la naturaleza a todo aquel que aspira a la sabiduría y nos van a advertir de los peligros del excesivo conocimiento. De la misma manera que esos prótomos alados nos van a evocar esa alma que sigue ascendiendo y que se eleva al piso superior, al ático, donde ya solo había trofeos militares y guirnaldas de frutas. Es decir, es el triunfo del alma que ha conseguido liberarse de todo, participa de esos bienes celestiales que la magnificencia y la fecundidad del amor divino le proporciona, con esa idea de triunfo asociado porque ha alcanzado la gloria divina. En este contexto, Hércules sería también una representación de esa alma que consigue superarse a sí misma, se aparta de su lado material. Recordad que Hércules tuvo que llevar a cabo 10 trabajos para conseguir la inmortalidad. Sería la representación del alma. Si nos vamos al lenguaje religioso, a lo que nos están diciendo esas imágenes, esas esculturas que tenemos en el retablo, vamos a encontrarnos con el mismo mensaje. Un mensaje ascensional que nos va a hablar de la redención, de la salvación humana,
¿Cómo? Pues recordándonos que Jesús, que es Dios, nace de una mujer, se manifiesta como hombre en la transfiguración, una transfiguración que está anunciando un sacrificio cruento, la pasión, que da paso a la gloria de Dios. Un sacrificio cruento que se repite a diario de forma incruenta en el altar. Pero, ojo, aunque el hombre está llamado a la salvación y tiene posibilidades de redimirse, solo lo puede hacer dentro del seno de la Iglesia. Y está muy claro, porque aquí están los dos máximos representantes de la Iglesia, San Pedro y San Pablo. Pero es que está el Papa, la cabeza visible de la Iglesia. Y está representado también el clero secular, los diáconos, Esteban, Lorenzo y Vicente. Y está el clero regular, el dominico, San Vicente Ferrer, y el franciscano, San Buenaventura. Todos estos santos, además, nos van a proporcionar unos modelos de virtud, unos ejemplos a seguir en nuestra vida para llegar a alcanzar esa salvación y esa redención. Y además van a ser los intermediarios entre Dios y el hombre, los protectores, los patronos, y nos van a proteger también de todo mal. De la misma manera que San Miguel vence al demonio, los santos van a proteger el alma del fiel que intenta superarse a sí mismo para alcanzar la gloria divina. Claro, estamos hablando de un mensaje profano y un mensaje religioso. Hay una bisagra, y esa bisagra vuelve a ser Hércules. Hércules, al que se consideraba de alguna manera una prefiguración de Jesús, puesto que Hércules, igual que Jesús, habían nacido de una mujer. Tuvieron que llevar a cabo el uno una serie de trabajos, el otro sufrió una pasión. Los dos bajaron a los infiernos y los dos, después de morir, alcanzaron la inmortalidad y la gloria divina. Ese es el punto de unión. Ahora ya la pregunta del millón sería, esta decoración profana, porque el mensaje religioso yo lo veo muy claro, pero el mensaje profano no lo veo tan claro. Por eso digo, la pregunta del millón es, ¿realmente los escultores y el encargante del retablo lo pusieron ahí deliberadamente? ¿Es fruto de la casualidad? Esto ya lo dejamos para otra ocasión. Por mi parte ya nada más, creo que no se ha aburrido demasiado. Y si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias, Ana Jesús. Yo creo que ya cuando bajemos a la catedral lo vamos a mirar con otros ojos. Entonces, bueno, si alguien tiene una pregunta, adelante. Y si no, pues nada, recordaros que mañana tenemos la presentación del 5º anejo de Calacóricos, Calahorra en los memoriales y expedientes de la Cámara de Castilla de 1490 a 1596, y contaremos también con la ponencia de su autor, que es Víctor Arenzana, doctor en Historia, así que os esperamos a todos, que seguro que es muy interesante también, y muchas gracias por la asistencia.